Que tiene que ver con los fondos buitres. Nosotros tal vez no tenemos una acabada percepción del modo de operar que este tipo de organizaciones tienen en el mundo y cómo trabajan, y como vamos a ver dentro de un ratito, casi diría con un lema central que responde a la consigna: cuanto peor le vaya a la Argentina, más posibilidades vamos a tener nosotros de cobrar los intereses que aspirábamos a cobrar cuando decidimos sobrevolar la agonizante economía de la Argentina allá por el año 2001. Para poder encarar una revisión de las implicancias que tienen los fondos buitres en la vida nacional y cómo operan internacionalmente, es conveniente volver al punto de partida. O sea, arrancar desde donde partimos en esta etapa, que no es sino el año 2001. Como ustedes recuerdan, luego de un proceso recesivo de al menos 3 años, la Argentina se fue secando y terminó declarando su cesación de pagos de la deuda externa, que fue la cesación de pagos de deuda soberana más grande de la historia, en el año 2001. Por entonces su Producto Bruto Interno había caído más del 20% desde 1998, el coeficiente de deuda sobre el Producto Bruto Interno superaba 160%, es decir, debíamos el 160% de lo que éramos capaces de producir en un ciclo económico de un año. Las fábricas cerraban, el desempleo superaba el 25%, la pobreza superaba el 50%, los bancos quebraban, los depositantes reclamaban los ahorros que habían perdido, todos, algunos más, los que somos más grandes, otros menos, los más jóvenes, pero todos tendemos y vamos a tener, mientras vivamos, grabados los recuerdos de aquellos tristes días que nos tocó vivir en nuestro país. Ahora bien, después de una contracción económica que duró hasta los 2 primeros trimestres del año 2002, la economía argentina comenzó un proceso de recuperación, logrando alcanzar en un tiempo récord de solo 3 años, después de 3 años de crecimiento, en el primer trimestre del año 2005, los mismos niveles del Producto Bruto Interno Real pre-recesión. La Argentina logra entonces poner en marcha un proceso de recuperación económica, pero este proceso de recuperación económica necesitaba indispensablemente que se llevara adelante un proceso de reestructuración de la deuda de Argentina. Era imposible mover la pelota si no éramos capaces de poner sobre la mesa la discusión con los acreedores respecto de cuánto debíamos y cómo íbamos a pagar. Entonces se produce este proceso que fue liderado por el gobierno del presidente Kirchner, que puso en marcha precisamente la reestructuración de la deuda. Nosotros necesitábamos garantizar una quita importante de la deuda, una quita de suficiente magnitud que no quisiera que la deuda no entorpeciera el proceso de recuperación económica del país. En la medida en que siguiéramos soportando la mochila de una deuda asfixiante, era imposible poner en marcha la recuperación económica. Argentina reestructuró el 92% de la deuda defaulteada en el año 2001. Llevó para eso adelante 2 canjes, el canje del 2005, liderado por Néstor Kirchner, y el canje del 2010, implementado por el gobierno de la compañera Fernández de Kirchner. En el primer canje, a los bonistas se les ofreció una reestructuración en la que podían compartir los réditos, los beneficios del futuro crecimiento que proyectaba tener la Argentina, que no existía, que proyectaba tener la Argentina. Y por eso se crearon junto con el BODEN estos cupones atados al Producto Bruto Interno. Son los que acaba de pagar la Argentina cerrando el ciclo de su desendeudamiento. El 76.15% de los tenedores de bonos aceptó. Y en el caso de la deuda, que se sometió a la jurisdicción del Distrito de Nueva York, el porcentaje fue del 82%. La segunda reestructuración se llevó adelante en el año 2010. Esta segunda reestructuración elevó el número de bonistas que entraron al canje, que entraron a la negociación con Argentina, a el 92% de los acreedores. Hay un 8% que está básicamente expresado por los fondos buitres, que son los que se quedaron afuera, no porque no fueron convocados,
no porque no pudieron ingresar al canje, no porque no había lugar para ellos, sino porque se resistieron a ingresar, porque la naturaleza de su negocio, la naturaleza de su especulación, como vamos a ver ahora, es exactamente contraria con la posibilidad de avanzar en un esquema de reestructuración equitativa de la deuda. Sin lugar a dudas, el proceso de reestructuración de la Argentina es uno de los más, yo creo que es el más exitoso del mundo. Es uno de los más, en realidad me sale porque este tipo de charlas yo las suelo dar bastante en Estados Unidos y trato de que los demás lleguen a la conclusión de que es el más importante. Pero lo cierto es que no hay precedentes de una deuda negociada en los términos en que nosotros lo hicimos. Y lo hicimos de un modo particularmente complejo, porque había tres factores que atentaban contra la decisión política a implementar por el gobierno del presidente Kirchner. En primer lugar, la ausencia de un mecanismo legal internacionalmente aceptado de resolución de deuda soberana que facilite un entendimiento entre los acreedores y los deudores en lo que se refiere a la oferta de reestructuración. En segundo lugar, la ausencia de cláusulas de acción colectiva. Esto quiere decir la imposibilidad de determinar mayorías que permitan la modificación de los términos de pago o de los vencimientos en una sola instancia, transversalmente a todos los bonos que entraron en cesación de pago. Y en tercer lugar, probablemente la cuestión más compleja, la dispersión de los acreedores. No había un gran acreedor y un gran deudor, había un gran deudor y 152 tipos de bonos que estaban repartidos en 6 monedas distintas, bajo 8 legislaciones jurídicas diferentes. Es decir, se trataba de una operación sumamente compleja que tenía como objetivo poner todo eso en sintonía y lograr un idioma común que fuera capaz de compensar a las dos partes en esta mesa de negociación. A pesar de estas complicaciones, en el año 2005 se verifica la mejor reestructuración de deuda pública de la historia. Y lo más importante, Argentina lo hizo en perfecta soledad. Argentina lo hizo sin el apoyo financiero internacional. Argentina fue capaz de llevar adelante este proceso sin el auxilio de los mecanismos multilaterales de crédito. Y eso nos distingue del caso irlandés, eso nos distingue de la negociación de la deuda en Portugal, eso nos distingue y nos diferencia absolutamente de lo que está pasando en Grecia o lo que ya está empezando a pasar en España. Estábamos solos y solos fuimos capaces de implementar este remedio. Los fondos buitres suelen decir, sobre todo en la campaña que llevan adelante los Estados Unidos y con la que yo tengo que lidiar permanentemente junto con la gente de nuestra embajada y la Cancillería, por supuesto, y todos nosotros, suele decir que nosotros le estamos sacando 3.600 millones de dólares a los contribuyentes norteamericanos, a los ciudadanos estadounidenses que de buena fe compraron estos bonos. Y esto es falso. Como ustedes pueden ver en ese cuadro, nosotros ya hemos llevado adelante un trabajo que demuestra claramente que solamente el 8.3% del total de la deuda que está pendiente de cobro, alrededor de 300 millones de dólares, está en manos de ciudadanos norteamericanos. Todo lo demás está en manos de fondos de inversión, que son conocidos no solamente en la Argentina o en los Estados Unidos, sino en el mundo como fondos buitres. Se trata de entidades financieras cuya actividad única es la especulación financiera y que están consagrados, dedicados profesionalmente a sobrevolar economías que están agonizando para adquirir esos papeles que dicen que valen 100 pero valen 2, para comprarlos por 2 y después empezar a buscar por el mundo un tribunal que los reciba, que los acoja y que a partir de ahí puedan promover, para poder entonces a partir de allí promover una acción judicial que termine en una sentencia que ordene el pago de 100 más intereses por los años de atraso o demora que tienen en el pago de los servicios. Bien, ¿qué es un fondo buitre? Un fondo buitre, dice ahí en la pantalla, es un fondo de inversión. Bueno, y lo siguen leyendo ustedes porque además yo no puedo de acá, fui de costado. Pero esa es la definición objetiva de fondo buitre.
Claro que formalmente ellos no se presentan de esta manera. Formalmente ellos dicen ser fondos de inversión, fondos dispuestos a asumir un alto riesgo para encontrar oportunidades, fondos que son capaces de sacar del apuro a los pueblos que lo necesitan para darles una cierta liquidez que le permita remontar la coyuntura. Lo que más les gusta es denominarse instrumentos especializados en reestructuraciones. Pero en realidad el mundo los conoce y en la plaza financiera internacional son conocidos como fondos buitres. No son fondos de inversión, no buscan fogonear un capitalismo serio que asuma riesgos para ganar dinero a través del desarrollo económico. Son especuladores que sobrevuelan, como decíamos recién, economías agonizantes y endeudadas, en el contexto de lo que muy bien ha descrito la Presidenta de la República como el anarcocapitalismo. Es una fase deteriorada del capitalismo. Compran por cientos para vender por millones sin ninguna innovación productiva en el medio. Su única herramienta entonces es la especulación. Lo interesante del caso argentino, yo les quiero contar. Yo llegué en enero a Washington. En febrero empezamos a preparar un libro sobre el default argentino, un análisis de cómo entramos en default, qué significó el default y cómo fuimos capaces de salir del default reestructurando. Alejandro estuvo cuando presentamos el libro en Washington, precisamente en un acto multitudinario que conseguimos hacer en la embajada. Este libro fue escrito en inglés, en este momento estamos encarando su traducción al español y va a ser distribuido y yo me voy a ocupar de que obviamente a Gestar le llega. Es un libro muy leíble, muy sencillo de leer y de entender todo el proceso del default argentino. Se llama Mitos y Realidades del Default de la Argentina en el año 2001, el modo en que logramos la recuperación económica. Les decía, ese libro en realidad lo que demuestra es que ante la ausencia de un régimen, de un sistema acordado para el tratamiento de reestructuración de deudas soberanas a nivel mundial, no había a dónde leer o a dónde referirse a la hora de abordar la reestructuración de la deuda de nuestro país en los años 2003, 2004, 2005. Lo que la Argentina inteligente, brillantemente hizo fue definir en los hechos una modalidad de reestructuración. Puso en marcha entonces un esquema de negociación que no reconoce antecedente previo, pero que sí sirve como referencia para otras negociaciones que se están inclusive hoy mismo encarándose en distintas latitudes del mundo. Y esto lo sé porque técnicos argentinos están siendo consultados, invitados a participar en distintos eventos y seminarios precisamente para explicar la modalidad de abordaje que tuvimos durante el año 2005 en oportunidad del primer canje. Y a esto se dedica esta suerte de máscara que han armado, de mascarón, de la American Task Force Argentina, que además, como el objetivo es cuanto peor para la Argentina, mejor para nosotros, toda la acción consiste en deteriorar la posición argentina. Entonces, de repente uno se encuentra con que la American Task Force Argentina, que reúne a los fondos buitres en los Estados Unidos, organiza seminarios para discutir la libertad de prensa en Argentina. U organiza seminarios para discutir si la Argentina debería continuar siendo miembro del G20 o no. Cuando en realidad todos sabemos que las conclusiones van a ser absolutamente negativas y que lo que van a perseguir es que eso se publique en la prensa para contribuir a la campaña de desprestigio que haga realidad aquello de cuanto peor para la Argentina, mejor para nosotros. ATFA, entonces, que quede claro, es el lobby de fachada que se han dado en Washington los fondos buitres, fundamentalmente el NML y el EM. Ante, y esto es importante, el fracaso que tuvieron cuando tomaron la decisión fría y calculada, no solo de excluirse del canje de Kirchner del 2005, del canje de Cristina del 2010, sino de boicotear los dos canjes. Ellos necesitaban que esos canjes fracasaran para que en esa situación de derrota pudieran entonces promover con mayor posibilidades de éxito sus demandas en los tribunales. Perdieron, pero no están derrotados. Yo tengo que decir
reconozco que el principal obstáculo que tengo planteado en la agenda de trabajo en Washington en este momento tiene que ver con el accionar de los fondos buitres y el modo en que influyen el proceso de toma de decisiones. No digo, no tengo una visión cooperativa de la vida ni de la historia, no digo que son los responsables de nuestros males, los responsables de nuestros males y de nuestros aciertos somos nosotros mismos, pero digo que sin lugar a dudas ellos son los responsables de una campaña que busca beneficiar sus propios intereses y para ello es condición indispensable deteriorar la imagen de nuestro país.